Escuela de Economía del Instituto Tecnológico Dominicano, el INTEC. Richard, buenos días, bienvenido a Diario. Muy buenos días, para mí es un placer estar con ustedes. Tenía un par de meses que no venía y un saludo a todo este gran elenco que nos acompaña. Qué bueno. Los aranceles de Trump, ¿qué podemos hacer? Es una situación mundial. Nosotros tenemos un 10. Me oías referir a las declaraciones del presidente que podrían esto convertirse en ciertas ventajas comparativas, oportunidades comparativas a partir de que otros tienen mayor arancel. ¿Qué cosas podríamos hacer? ¿Qué caminos tomar? Habría que volver a aquella reforma fiscal, o sea, porque hay que pensar en buscar dinero, en atenuar, en mercados, pero también una administración como la de Trump que no es tolerante respecto a acercamientos que tengan países dependientes con naciones como China, por ejemplo. En este ambiente complejo, Richard, ¿qué opinas? Yo creo que lo primero que tiene que hacer República Dominicana es buscar un acercamiento con Estados Unidos. Más que nada porque otros países que son competidores de nosotros y que también tuvieron una tasa de aranceles baja, lo están haciendo. Me refiero prácticamente a los países de Centroamérica. Si ellos logran alguna concesión más favorable que nosotros, pues perdemos nosotros competitividad con ellos, que son realmente la competencia nuestra de manera muy particular en zona franca. Tenemos el tema de México. México no recibió aranceles, está al lado de Estados Unidos, está más cerca, está más integrado con Estados Unidos y por lo tanto ese es un peligro que tiene República Dominicana. Respecto a que los países del sudeste asiático, Taiwán, Japón, Corea del Sur, la misma China, Vietnam, recibieron tasas arancelarias mucho más altas, es cierto. Eso nos pone a nosotros en situación de ventaja respecto a ellos, pero la mayoría de los bienes que se producen allá, con excepción de Vietnam, son bienes tecnológicos y para producirlos nosotros necesitamos tener una mano de obra mucho más productiva, es decir, más calificada, que no la tenemos. En el caso de Vietnam sí puede haber cierta ganancia a nivel de competitividad porque hay muchas fábricas de calzado, de ropa, que podrían migrar a este lado del mundo. Pero nosotros tenemos que contextualizarnos en el sentido de que nuestro principal problema, si se mantienen estos aranceles en el tiempo, que no lo creo que pase de esa manera, sería México, luego tratar de no tener un tratamiento arancelario diferente o desventajoso respecto a los países de Centroamérica y finalmente ver qué podemos captar de la inversión que se pueda mover de Asia. Ahora bien, los aranceles aumentan los precios a los cuales los consumidores americanos van a comprar bienes. Nosotros nos pusieron un 10%. Eso implica que vamos a tener menos demanda de nuestros bienes exportados a Estados Unidos. O sea, no creo que a pesar de que tengamos una tasa relativamente baja, son buenas noticias, son malas noticias. Claro. Bueno, no, aunque tú tuvieras la misma demanda, el precio va a ser mayor. Así es. Y la notábamos temprano que los norteamericanos van a comenzar a comprar más caro. Se ha hablado de la posibilidad de recesión de la economía norteamericana, que sería otro elemento de dificultad para nosotros. Así es, y ahí hay una disyuntiva bastante compleja que por cualquier lado nos puede perjudicar. Si los norteamericanos consumen bienes más caros, eso es inflación. Si hay inflación, el Banco Central de Estados Unidos, que se llama Reserva Federal, debe mantener las tasas de interés elevadas durante más tiempo. Si eso pasa, el Banco Central Dominicano, como los bancos centrales de la región de América Latina probablemente, están restringidos a mantener sus tasas de interés más elevadas más tiempo, lo cual es un lastre, es una carga para el crecimiento económico. Lo estamos viendo hace unos meses en República Dominicana. Ahora bien, si eso no pasa y el Banco Central de Estados Unidos decide relajar un poco su fijación con la inflación de Estados Unidos, a pesar del aumento de precios que va a venir, y se preocupa más por el crecimiento económico, que sin duda va a ser menor, pues eso nos pone a nosotros en una situación también compleja, porque podemos tener un efecto inflacionario en República Dominicana de cualquier forma. Entonces, yo creo que es una situación muy difícil la que se está presentando. Sin embargo, hay que esperar que los aranceles entren el día 5 de abril a las 12:01 de la noche en efecto y observar si se llegan a mantener en el tiempo o qué se mantiene en el tiempo, porque
Hay que decirlo, la estrategia de Donald Trump siempre ha sido, como presidente, anunciar aranceles y después negociar, dar un compás de espera de unos meses, y al final como que no termina implementándose los aranceles, excepto en el caso de China, que Estados Unidos sí tiene una guerra comercial, ideológica, tecnológica con China, y los aranceles sí es una herramienta para debilitar a la economía china. Sí. Ante esa realidad, son realidades, la política como la vida se nutre de realidades. ¿Cuál podría ser la estrategia del país? Porque uno que había hablado mucho de poner huevos en diferentes canastas, pensando en China y en Rusia y en Europa, pero al mismo tiempo Estados Unidos tiene un control político casi absoluto sobre el país. ¿Cuál es la estrategia político-económica que podría tener un gobierno como el nuestro, muy débil frente al poder estadounidense, con estas nuevas reglas de juego, que pueden variar, pero en lo esencial ya sabemos el camino? Bueno, hay que recordar que el problema aquí son bienes que se producen en República Dominicana y que se venden en Estados Unidos, es decir, bienes exportados hacia Estados Unidos. Aproximadamente la mitad de los bienes que se exportan desde República Dominicana son comprados en Estados Unidos. Y eso es más que nada 6.400 millones de dólares de zona franca. Eso. Y la zona franca tiene una particularidad, y es que está dirigido por una casa matriz que dice: produzca esta parte del proceso productivo en República Dominicana, esta otra en Bangladesh, esta otra en Vietnam. Es dirigido. Ahora bien, si nosotros mantenemos ese arancel de 10% que afecta a los bienes de zona franca, habría que ver qué decisión toman esas casas matrices de mantenerse los aranceles en el tiempo. Como dije, México, que está más cerca que nosotros de Estados Unidos, le pusieron un 0 y tiene ahí el acuerdo de libre comercio de Estados Unidos, Canadá y México de Norteamérica. Entonces, eso puede hacer, si se mantiene durante un tiempo y la cosa no cambia, los aranceles, puede hacer que empresas comiencen a moverse de Centroamérica, de países de Centroamérica y República Dominicana, a México. Sí. Alternativas. La pregunta es, las alternativas que tendría el gobierno dominicano ante esta realidad. A partir de eso, yo creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno es buscar un acercamiento con Estados Unidos, con el Departamento de Comercio. No está en eso está ya el presidente. Y saber que es importante la negociación. Yo creo que es un espíritu bastante positivo, si empezamos por ahí. De no hacerlo, desde el punto de vista de política económica, se puedan hacer varias cosas. Uno, tolerar un tipo de cambio real más bajo, es decir, que el peso pierda valor frente al dólar, lo cual abarataría las exportaciones nuestras y permitiría a nosotros que, a pesar del 10% de aranceles, las exportaciones vayan allá. Otra cosa que se puede hacer es ir con... O sea, tú lo harías sobre el elemento de la mano de obra. Tú vas a reducir la mano de obra, lo que se le paga al obrero dominicano. No lo que se le paga, porque al obrero se le paga en pesos. Y estaríamos hablando de si el dólar está alto, ellos pagan menos. No, en pesos se le pagaría igual. Esa es una opción de política y no es lo que yo haría, pero es una opción que pueden hacer varios países. Segundo, que yo haría también, que yo podría hacer, irme con los países de Centroamérica, miembros del DERECAFTA, a negociar en bloque con Estados Unidos. Eso, nosotros como bloque tendríamos mucho menos poder que los países como Canadá y México tienen un acuerdo, porque hay que decirlo, México, particularmente México, también Canadá, pero particularmente México, está muy integrado con Estados Unidos a nivel de producción. Claro. Y la otra sería tratar de diversificar mercado, aunque eso es muy lento para hacerse, porque la mitad de las exportaciones van a Estados Unidos y eso tiene años así, tiene décadas, no es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana. No, y hay una cuarta, que es la Virgen de la Altagracia. Sí. Independientemente de esa guerra comercial e ideológica a la que usted ha hecho referencia entre los Estados Unidos y China, yo como que no me imagino un rompimiento definitivo de relaciones comerciales entre esas dos potencias, porque es que se necesitan una a la otra. Ahora, es exorbitante la aplicación de los aranceles para China y yo supongo, usted lo ha planteado, que así como está pasando con China, digamos, pasa con Vietnam y pasa con otros países que no soportan un arancel de esa dimensión. Se entiende que
Donald Trump en algún momento va a reconsiderar eso, va a flexibilizar, se va a colocar en un nivel para mantener su dinámica de relación comercial con la misma China y con otros países, que parecería como que la contracción que viene es un colapso. Mire, yo creo que hay que diferenciar el tratamiento competitivo con China versus el tratamiento con el resto del mundo. Con China, Donald Trump en su primer gobierno, en 2017 y 2018, comenzó a ponerle aranceles a bienes producidos en China. El gobierno de Biden los mantuvo, los expandió y comenzó a limitarle la exportación de ciertos productos a China, incluyendo lo de microchips más avanzados. Los microchips se usan para vehículos eléctricos, aparatos electrónicos, computadores, etcétera. Entonces, Donald Trump lo primero que hace es que le pone aranceles en este gobierno a China, Canadá y México. Canadá y México los elimina, los posterga, etcétera, pero los de China están ahí. Y ahora les vuelve y les pone, creo que son 34% adicionales, o sea, ya va a 54%. Eso a mí me parece una decisión del establishment americano. O sea, no es nada más Donald Trump, sino que es una decisión de política americana respecto a China. Y yo lo veo con cierta lógica. China, a diferencia de Vietnam, Corea, Taiwán, no se mueve con reglas de mercado como se mueve Estados Unidos. En el sentido de que para producir en China, todos esos vehículos eléctricos que se producen, el gobierno le da tierra barata a los productores. Compra vehículos, sí, en caso que no se venda. Le da subsidio vía... Mano de obra barata. Además de la mano de obra barata, pero le da préstamos baratos, le da energía barata. Todo eso es un sesgo anticompetitivo versus países como Estados Unidos, claro, Japón, Canadá o la Unión Europea. Los europeos ya le pusieron aranceles a China. Se lo pusieron antes incluso de Trump ser presidente. Entonces, eso es una política contra China debido a lo que hace China para producir. No es el caso del resto de los países del mundo. Yo pienso que va a haber una discusión, va a haber una negociación. No sé qué puede querer el gobierno americano con República Dominicana para negociar aranceles. Hay que averiguarlo. Pero ese yo creo que debe ser el camino y sería el camino de otros países de Centroamérica también. Estamos conversando con Richard Medina, coordinador de Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. En ese sentido, nosotros los dominicanos, los productores nuestros, los exportadores de banano, de mango, frutas tropicales y otros rubros, aguacate, exactamente, que a veces no encontramos uno ni siquiera para un sancocho, porque están exportándose. 100 pesos. Sí, 100 pesos. Entonces, ¿cómo deben prepararse esos sectores y los que dependen de ellos también ante este aumento de un 10% en aranceles a República Dominicana, pero que ya tenía su situación, ¿verdad?, del productor, porque no es el productor chino ni el de otros países? Bueno, yo creo que hay que ir diferenciando esos rubros agrícolas. Es lo menor que se exporta a Estados Unidos, lo más son dispositivos médicos y materiales de zona franca, sí, incluyendo tabaco. Sí. Entonces, por cada producto yo creo que hay que ir diferenciando. En el caso, por ejemplo, de los aguacates, competidor nuestro en ese sentido es México. Claro. Sí. Entonces, México no paga aranceles y está al lado, o sea que el costo de transporte es más bajo. Fuera. Y ahí nosotros tendremos cierta dificultad. Con el tabaco pasa algo distinto. Nosotros de las compras de tabaco, de las importaciones de tabaco de Estados Unidos, de los diferentes tipos de tabaco, 55% de casi $1,000 millones viene de República Dominicana. Un 25% viene de Nicaragua, y a Nicaragua le pusieron un 18% de aranceles. O sea que le pusieron aranceles más altos que nosotros. Por lo tanto, tenemos ventaja competitiva en la exportación de tabaco hacia Estados Unidos. Con respecto a otro bien de consumo, que es el azúcar allá entra por cuota de importación. Exacto. Es un mercado, el precio del azúcar allá es mucho más alto que en el mundo. Claro. Mucho más alto que en el mundo. Es una cuota que nos dan a nosotros como país. Sí. Y yo creo que va a seguir consumiéndose. ¿Y el café? Eso no va a tener problema. El café no es tan relevante. Cacao. El cacao es el otro más importante. Ahí yo creo que hay mayor flexibilidad para que República Dominicana haga diversión del comercio, es decir, que lo venda en otros países, especialmente en Suiza, que también es el destino de una parte importante de nuestras exportaciones. O sea que hay que verlo por rubro, pero ahí creo que el posible perdedor de mantenerse los aranceles como están y de mantenerse en México como están
es precisamente la producción de la exportación de aguacates. Los aguacateros. Aguacate y mango. Ahora, Mango, aunque mango es más pequeño, la tú exportación. destacas esa ventaja que tiene México y el riesgo que nosotros tenemos respecto de México cubierto junto a Canadá por el tratado. Pero ocurre que la mayor incertidumbre parecería que es de México y Canadá, porque a lo primero que él embiste es a estos dos países. Te lo quito, te lo bajo, te acuso, reculo, avanzo. Y eso es terrible más que marcar un arancel determinado. Esa incertidumbre en economías tan importantes como esas dos. Estoy de acuerdo. Ahora, con México y Canadá hay dos razones que creo que lo diferencia del resto de América Latina, si se puede decir. Primera razón, ellos tienen un acuerdo de libre comercio que se llamaba antes el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, el NAFTA. No. Trump lo renegoció y le llama USMCA, Estados Unidos, México y Canadá. Ese es un acuerdo constitucional. Entonces, Canadá y México se sentaron inicialmente. Por el Congreso. Claro, se sentaron a negociar con Estados Unidos sobre esa base. Y en la orden ejecutiva o decreto que Donald Trump firmó hace 2 días, poniendo los aranceles al mundo, hablaba de que no se le ponían aranceles a México y a Canadá. De lo que estuvieran dentro del tratado. Que tuvieran cumplimiento con el Tratado de Libre Comercio entre ellos. Sí. Ahora bien, ¿qué significa eso? Que Estados Unidos lo que está buscando es evitar que países como China o empresas chinas muden fábricas a México para exportar a Estados Unidos aprovechando el tratamiento de cero aranceles que tiene México con Estados Unidos. Como lo tienen con Vietnam. Vietnam es una sucursal de China. Claro, pero en el caso de México, ellos están buscando operativamente hacer esa diferenciación. Es muy difícil tú decir, bueno, esta empresa tiene capital chino, vino a producir a México y está exportando a Estados Unidos. Es algo difícil de hacer para una aduana, una administración aduanera. Pero por eso es que está esa diferenciación. Ahora bien, esa es la legal. La razón económica que le da mucho peso, y yo creo que va a disuadir a Estados Unidos de ponerle realmente aranceles a México y Canadá, es la integración económica. México exporta más de 600 mil millones de dólares al año a Estados Unidos. De esos 400 mil millones de dólares son partes o piezas de vehículos, cohetes, aparatos electrónicos, de muchos bienes finales que se producen en Estados Unidos, y México le manda los bienes intermedios o insumos. Entonces, tú ponerle aranceles a todos esos componentes haría que aumente el costo de producción en Estados Unidos, y eso realmente sería catastrófico, no solamente a nivel de precios para el consumidor americano, sino también de competitividad en costo para las exportaciones americanas, que son muy tecnológicas. De hecho, yo creo que eso con México es superior para México. Claro. Más favorable a México. Claro. Ahora, en el caso de Centroamérica y en específico de República Dominicana, son de las balanzas comerciales superavitarias que tiene Estados Unidos. O sea, Estados Unidos nos vende más de lo que nosotros le vendemos a ellos. Los casos de Rusia por un lado y Europa con relación a esta disposición. Bueno, en el caso ruso no se mencionan aranceles, ni en la orden ejecutiva, ni en el documento sustantivo de ese decreto u orden ejecutiva de la Casa Blanca. Pienso que Estados Unidos está viendo a Rusia como lo que en 2014 Barack Obama, cuando era presidente, dijo, que Rusia ya es un poder regional, no es un poder hegemónico del mundo. Entonces, en términos comerciales. En términos políticos. O sea, Rusia ya no tiene la hegemonía para competir con Estados Unidos como la tiene China. O sea, en la nueva guerra ideológica, comercial, tecnológica con China. Entonces, pienso que Donald Trump, buscando el acercamiento con Rusia para tratar de frenar el conflicto Rusia-Ucrania, es tratar de debilitar esa vinculación que hay entre Rusia y China. Porque Rusia tiene recursos naturales relativamente baratos que benefician a China y tiene acceso al Ártico, que es una zona donde China, aunque no tiene acceso, quiere tener acceso. China se define como un estado cercano al Ártico. Eso por el lado de Rusia. Entonces yo creo que Trump va a decir cosas, pero no va a afectar directamente a Rusia porque quiere desmarcar a Rusia de China. En el caso de Europa es diferente. Además, las exportaciones rusas no son tantas para Estados Unidos. No son significativas. No lo son, pero porque hace tiempo que está en un conflicto. Yo creo que Boca es lo más que yo vendo. Sí, hace tiempo tiene un conflicto, pero ellos lo que sí quieren es debilitar esa asociación Rusia-China y también la India con China. Pero lo que hay elementos ahí preocupantes, que está la parte de una gran alianza entre ellos dos con el Ártico. Y también Rusia, que es un territorio inmenso, y el gobierno ruso, el Estado ruso no tiene capacidad para desarrollar todas esas estepas
siberiana, toda esa zona, y Estados Unidos sí. Entonces la alianza para debilitar a China podría incluir yo tengo las inversiones para un territorio, desarrollar ese territorio que tú tienes, mientras nos hundimos en el Ártico, y por eso la agresividad contra Groenlandia, que es contra Europa indirectamente. Sí, China anunció en un momento que está interesado en desarrollar la ruta de la seda polar en el Ártico, y son temas que preocupan a Estados Unidos y a Europa, no solamente Estados Unidos. En el caso del comportamiento con Europa, pienso que Trump, entre otras cosas, quiere presionar para que Europa sea más amigable con una resolución rápida del conflicto Rusia-Ucrania. Recordemos que el interés de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, más allá de debilitar a Rusia, no lo ve como un competidor ni como una amenaza. Es básicamente resolver el conflicto y tener acceso a los posibles minerales que están en territorio ucraniano, incluyendo minerales de tierras raras. Digo posibles porque no hay estudios recientes que prueben o demuestren cuáles son las reservas comercialmente explotables que hay en Ucrania. Y además, la reconstrucción después de una guerra siempre ha sido un buen negocio para quien la financia. Recordemos el Plan Marshall, posterior en 1900, a partir del 47, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y recordemos toda la bonanza que creó Estados Unidos en su territorio, después del Plan Marshall, pero también con esos grants, esa ayuda económica que le dio a Corea del Sur, Singapur, Taiwán y Japón, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo creo que Estados Unidos quiere entrar a reconstruir a Ucrania porque sería un buen negocio para las empresas americanas. Conversamos con Richard Medina, coordinador de la Escuela de Economía de INTEC. Vamos a suponer que se mantiene este 10% de aranceles, que tenemos que buscar posibilidades por ahí, pero con esta realidad. En el caso de la situación de República Dominicana, que no pudo aplicar una reforma fiscal, el presidente habló de elementos fiscales, de buscar dinero con elementos fiscales y bajar confusiones de instituciones, buscar ahorros. Pero no se dio la reforma, aquellas medidas, el presidente hace semanas dijo, no, yo no voy a inventar con eso. Y las fusiones están caminando, eso es muy lento y en definitiva son 38 pesos lo que se ahorra. ¿Qué va a hacer el gobierno dominicano con el dinero? Se habló de más de 200 mil millones en déficit. Tenemos un presupuesto ahí que un cuarto del presupuesto es para servir la deuda. Y tenemos que seguir buscando préstamos. Esta realidad económica, haciendo figurar en la ecuación ese 10% de los aranceles, ¿hacia dónde coger, dónde buscar dinero? ¿Qué cosa podría hacer el gobierno? Bueno, el efecto de los aranceles, como dije al inicio, era más que nada afectar el crecimiento económico, o entraría vía una afectación del crecimiento económico en República Dominicana. Correcto. El cual ya es bajo. O sea, en enero crecimos 2.2, que es menos de la mitad de lo que habitualmente crecemos. Noviembre, diciembre crecimos 3 aproximadamente. En los últimos años crecimos 3,5. O sea, que hemos ido creciendo cada vez menos. O sea, que estamos en una situación de un ciclo de bajo crecimiento económico. Aunque se proyectó este año de 4.5, o se habló de 4.5, y desde ayer eso... Yo creo que va a ser alrededor de 3%. Y antes de los anuncios de los aranceles, creía que iba a ser menos de 3%. Pero esa situación nos encuentra a nosotros con escudos debilitados. Escudos debilitados es la capacidad que tiene el Estado dominicano de contrarrestar el bajo crecimiento. Y tú lo puedes hacer de dos formas: o con política fiscal, que la hace realmente el gobierno dominicano, o con política monetaria, que depende del Banco Central y es apolítica, o sea, depende de cómo el Banco Central esté leyendo la economía. La política fiscal, que es la que emana del gobierno dominicano, es más que nada aumento del gasto de capital, o sería aumento del gasto de capital. Gasto de capital es construcción de escuelas, de hospitales, de carreteras, obras que generan dinamismo económico en las comunidades, muchas pequeñas obras o grandes obras, emplean mucha gente, generan muchos encadenamientos de venta a nivel comercial, pero eso no se puede. Por lo mismo que usted dice de que al no hacerse la reforma fiscal, estamos gastando demasiado, el déficit fiscal es aumentado proporcionalmente en alrededor de un 50% versus lo que teníamos antes de pandemia, y eso está generando
que el gobierno tenga que endeudarse, aumenta la carga de intereses. Como usted dice, aproximadamente una cuarta parte de los ingresos del gobierno se usan para pagar intereses de la deuda, que este año va a ser casi 300 mil millones de pesos. Y el gobierno que tiene que reducir, el único gasto que puede reducir, que es el gasto en infraestructura, en obras públicas. Tendremos este año el gasto más bajo, los últimos, al menos de 1990, que es cuando yo tengo los datos más o menos homogéneos, en gasto de capital. Entonces, la imposibilidad del de la política fiscal se manifiesta ahí. No podemos crecer, no podemos jumpear la economía, imagínense que fuera una batería de un carro, vía el trabajo del gobierno. Porque el gobierno no tiene los recursos para hacerlo y está entrampado fiscalmente. El Banco Central, a pesar de que yo creo que ha hecho consistentemente un muy buen trabajo, tiene una restricción externa. Y es que mientras las tasas de interés de Estados Unidos sigan elevadas, las de los países de la región de América Latina y especialmente América Central, como República Dominicana, tienen que mantenerse elevadas, porque si no, el precio del dólar comienza a subir. Entonces nosotros vamos a tener durante más tiempo probablemente tasas de interés en Estados Unidos más altas que se van a manifestar en tasas de interés más altas en República Dominicana. Ahí el Banco Central puede dirigir préstamos de encaje a sectores específicos, en especial la construcción, que tiene unos meses decreciendo, está creciendo negativo, y eso es muy preocupante. Entonces yo creo que el Banco Central en algún momento va a comenzar a sacar préstamos de encaje, pero el objetivo del Banco Central siempre va a ser mantener la estabilidad del precio del dólar en República Dominicana. El dólar... No es bueno que no diga eso un viernes, ¿no? El dólar en República Dominicana, hoy, pero... antes de los aranceles, estaba en tendencia de alza y estaba cambiando al 64%. Pero unos días como los últimos 3-4 días ha bajado 10 centavos. Pero después de estos aranceles, ¿qué usted cree? Bueno, el Banco Central a principios de año había muchos pesos por unos vencimientos de certificados que tiene el Banco Central. O sea, había muchos pesos en la banca, aunque no estaban prestándose, por las tasas de interés siguen elevadas. El Banco Central comenzó a refinanciar esos vencimientos, que es como se llama, y a colocar nuevos certificados, absorbiendo la liquidez de pesos que había en la banca. Cuando absorbe la liquidez de pesos, hay menos pesos cayéndole atrás los dólares para comprarlo. Por lo tanto, eso genera la reducción leve que hemos visto en los últimos días. Ahora bien, eso hace que las tasas de interés sigan altas, porque hay menos dinero en la calle, el precio del dinero sube, menos demanda. ¿En cuáles niveles están? Está a 14% en promedio, pero ahí si una persona va a buscar un préstamo nuevo, debe estar alrededor de 16, 17. O sea, está muy elevado. Mucho. Ahora, con respecto a qué va a pasar con los aranceles, creo que lo dije al inicio, hay que esperar, si llegan a implementar, y dos, si nosotros realmente podemos realizar alguna negociación o si se mantiene en el tiempo. Si se mantiene en el tiempo, vienen tiempos más difíciles para la República Dominicana. Si no se implementa, bueno, la situación sigue más o menos como está. Bajo crecimiento, pero creciendo, y un dólar más o menos ya estabilizándose. Richard debió venir un lunes porque ha matado la cerveza. No procedí esta entrevista. No. Ay, Dios mío. No, repito, no se está generando una situación ya. Vamos a gastar hoy viernes, el fin de semana, pero... Es broma, Medina, es broma, Medina. ¿Le puedo dar una buena noticia? Por favor, tómese su tiempo, tómese su tiempo. Yo, a pesar de que he analizado el efecto de esta política de Donald Trump de los Estados Unidos sobre República Dominicana, lo cierto es que hay que esperar. Yo soy creyente de que eso se va más o menos a manejar, es lo que hemos visto previamente. Él dijo que si le ofrecen algo fenomenal, podría negociar. Él podría negociar. De hecho, el decreto u orden ejecutiva que él firmó dice que el presidente tiene poderes para renegociar en caso de que haya algún incentivo, alguna ventaja para Estados Unidos. Y lo segundo es que, si bien es cierto que nos pone en dificultad versus en México, pudo haber sido peor, porque nosotros tenemos el mismo tratamiento, 10%, que casi todo Centroamérica, que son nuestros competidores, particularmente en zona franca. Y tenemos un mejor tratamiento que los amigos del sudeste asiático. Entonces, es una llamada de atención, hay que diversificar las exportaciones, toma tiempo, pero debemos comenzar a hacer esas reformas necesarias a nivel nacional. Medina, en este nuevo escenario, ¿qué tan útil puede ser esto del nearshoring para nosotros, sobre todo por esto de las tasas de los aranceles tan altos? Del caso de Vietnam, yo no sé qué será de Vietnam. Y ahí mismo, por favor,
el elemento incertidumbre. Hubo un señor que ganó un premio Nobel de Economía siendo psicólogo solamente por estudiar el efecto psicológico de la incertidumbre en la economía. En una situación como esta, con lo que los amigos, el que oyó este programa ayer, por ejemplo, y lo está escuchando hoy, la verdad es que alerta roja, hay que prestar atención. Esa incertidumbre no podría afectar, ya incluso fuera de cualquier racionalidad económica, sino incertidumbre. Podría afectar la cotización del peso. Yo creo que sí, sí. Aquí tenemos una ventaja que no tienen otros países de la región, y es que tenemos un banco central con una muy buena reputación. Y eso ayuda a lo que los economistas llamamos anclar las expectativas, que eso es disminuir en cierta medida la incertidumbre que puede haber. Ahora bien, estamos en unos tiempos convulsos a nivel económico. Yo creo que lo que se anunció con los aranceles son noticias duras para el mundo. Pero nosotros tenemos que hacer, como se dice coloquialmente, debemos hacer nuestra diligencia. O sea, el gobierno dominicano, junto a empresarios con buenas relaciones en el Departamento de Estado y el Departamento de Comercio de Estados Unidos, irse y tratar de negociar, porque otros países también lo van a hacer. Pero te digo esto, pero te digo esto porque, por ejemplo, cuando se habla de la fortaleza de la economía dominicana para resistir todo esto, lo primero que se cita es, primero, las reservas internacionales, que están muy, muy buenas. Pero también ahí mismo va las remesas. Y ahí mismo va el mercado americano para nosotros, en turismo y en todo. Pero resulta que si las cosas ocurriesen como se vislumbra en Estados Unidos, las cosas podrían empeorar y mucho. Al punto de que los funcionarios del gobierno de Trump admiten este mal momento. Ellos lo que dicen, no, es que estamos apostando a un mal tiempo para que haya relativamente pronto una recuperación. ¿Qué credibilidad tiene ese razonamiento? Bueno, es una estrategia con la cual yo no necesariamente estoy de acuerdo. Es una forma de verlo. Pienso que es cierto que Estados Unidos tiene déficit comercial, es decir, le compra al mundo mucho más de lo que le vende al mundo, pero eso es una configuración que viene inclusive desde los acuerdos económicos comerciales posterior a la Segunda Guerra Mundial. O sea, es una consecuencia de lo que se hizo hace, no sé, casi 80 años. Entonces, cambiar eso con la dinámica de imponer aranceles, yo creo que no es posible. Porque ya el mundo tiene un nivel de integración que no lo tenía previo a la Segunda Guerra Mundial, cuando los aranceles sí eran una herramienta de geopolítica y de proteccionismo a lo interno de los países. Digo esto porque, por ejemplo, México, todo lo que exporta a Estados Unidos se usa para producir bienes más complejos, que posteriormente Estados Unidos exporta hacia otros países. Entonces eso le quitaría competitividad. Pero igual pasa con Taiwán, igual pasa con Corea del Sur, igual pasa con Vietnam, con Singapur. Entonces, yo creo que son medidas más de negociación. No creo que surtan el efecto que se quiere a nivel de reindustrializar a Estados Unidos, porque Estados Unidos no volverá a vender los bienes que vendía posterior a la Segunda Guerra Mundial, vehículos y ese tipo de productos, ya que están mucho más avanzados tecnológicamente que la mayoría, que todos los países del mundo. Entonces, ya ellos están produciendo, exportando aviones, cohetes, supercomputadoras, muchos servicios tecnológicos, que es lo que realmente la economía americana, tiene ventaja comparativa. Un arancel yo creo que sería difícil que logre cambiar eso. En eso la tecnología cada vez menor con China. Sigue arriba, pero el avance de China en el mundo tecnológico es demencial. Y ahora con la industria automovilística es un desafío. Y el problema de Elon Musk con sus cohetes y sus vehículos. Ya Sí. se va ya. Sí. No, Richard, Supuestamente. sí, respecto de la contratación, Bueno, contratación mano de obra dominicana en Estados Unidos, toda esta dinámica, ¿cómo puede impactar? Y siendo ese territorio desde donde vienen las mayores remesas a República Dominicana para impactar nuestra economía, esto podría variar, incluso la misma política migratoria de sacar una tarjeta
con su rostro, el rostro del presidente Donald Trump, de 5 millones para decirle a alguien, usted tiene nacionalidad norteamericana. Todo esto es política migratoria, pero va a impactar economía. Y entonces nosotros que emigramos allí como primer destino, ¿qué puede suceder con los dominicanos? Bueno, actualmente Pew Research Center hizo un estudio publicado, creo que fue en 2022, con datos del último censo americano, donde plantea o estima que hay 2.4 millones de dominicanos allá. 1.2, es decir, la mitad, son personas que nacieron allá, es decir, hijos de inmigrantes, y esos ya son norteamericanos, tienen la ciudadanía. Y del otro 1.2 millones, la otra mitad, aproximadamente 800,000 tienen sus papeles de ciudadanía. Los otros 400,000 no son ciudadanos, según la estimación de ellos en 2022. Hay un grupo de esos que tiene residencia. Yo no tengo idea de qué porcentaje, pero asumo que es un porcentaje bastante alto, porque si algo tiene el dominicano que emigra a Estados Unidos es que formaliza sus papeles de manera rápida. Sí. Entonces yo creo que las leyes migratorias van a afectar en una medida bastante baja a República Dominicana en comparación del resto de los países de América Latina, en especial de Centroamérica y México. Dicho eso, si Estados Unidos entra en un ciclo de crecimiento bajo, como al parecer va a ser, dominicanos que trabajan en sectores como construcción y comercio probablemente pierdan su trabajo. No son los más, o sea, la mayoría de dominicanos no trabaja ahí, sino que trabaja en provisión de servicios, especialmente en cuidado de niños, cuidado de personas con necesidades especiales, con envejecientes, etc. Limpiando escuelas. En escuelas, que son trabajos muy resilientes a cambios en el ciclo económico. Sí. Entonces yo creo que por ahí no nos va a afectar tanto, aunque si no es que no nos va a afectar, pero no tanto como a otros países a nivel de remesas. Y respecto a el tema de la Gold Card o la tarjeta dorada, que es una ciudadanía, una residencia, una ciudadanía de inversionistas de 5 millones de dólares, yo creo que Estados Unidos se pone igual que otros países que tienen ese mecanismo. El que pueda pagarlo, lo que la pague. Ahora, eso no quita que los mecanismos para obtener la ciudadanía y la residencia en otro grupo poblacional que no tiene el dinero para pagarlo, cambien. O sea, va a seguir igual. Es probable que se apriete más, que sea más exigente, pero esos mecanismos siguen. Porque las leyes de Estados Unidos siguen implementadas y Trump no tiene las mayorías para modificar esas leyes. Richard, gracias. Interesante. Lo de gracia es un decir. Como dice Carlos Batista. Bueno. Pero él no tiene la culpa. Él no tiene la culpa. Bueno, no es viernes, el cuerpo no lo va a saber. Ahora mucho menos, ¿no? El cuerpo ni la mente. Pero una dosis de realidad que nos da Richard Medina con un análisis muy importante. Un bolerito bueno. Sí. Él es el coordinador de la Escuela de Economía del INTEC. Qué bueno, una conversación muy interesante. Lamentablemente y sincero. De todos modos, Richard, te vamos a dar una recomendación. No, tú que eres tan bueno en recomendaciones. Sí. Eso hay que hacerlo, los estantes que lo compre ahora. Con energía, hoy es buen viernes para, si no tiene casa en el campo, pero siempre hay cosas en el apartamento, donde la doña, la madre, se cree que todo es INTEC y el partido. Siempre hay cosas que arreglar, reconstruir. Y para eso, Richard, cuando vaya a construir, reconstruir, cosas que uno siempre hace, debe tener las mejores herramientas, así como tú las usas en economía, los mejores equipos, así como los usas en la escuela de economía. Pero en materia de construcción los encuentras en San Martín 183. Ahí están materiales industriales. Esa es la ferretería más completa. Ahí no hay invento. Hoy es viernes, puedes ir desde que salga de acá, puedes ir esta tarde, puedes ir mañana, y entonces puedes hacer ahí las cosas con tranquilidad, pantalón corto, jean, una franelita y machete con las cosas que están pendientes de arreglar. Pino, la madera de pino es muy bueno para los estantes. Sí, porque la doña protesta con razón. Más libros. Tú entres a casa y libro por acá. No, espérate, un estante. Pero más, no es lo mismo.
De hecho, tengo que ir porque tengo que repararle el mueblecito de la niña que le rompió una gaveta. Tengo que ir, si me falta una herramienta. Ya, tengo que ir a yo comprar. vi, Gracias entonces, por la yo me recomendación. voy ya, yo no voy a hacer más recomendaciones. Si le ya. dices que te mandamos el programa diario, te dan una rebaja. Ah, pero excelente. Allá nos veremos mañana. Bueno, de nuevo las gracias a Richard Medina, coordinador de la Escuela de Economía del INTEC. Nosotros continuamos, Severo ya está por acá, tiene invitado, tiene informaciones que compartir en este viernes, la víspera del Día del Periodista. Reiteramos las gracias al Ministerio de la Vivienda, a el licenciado Bonilla, que tuvo este gesto, ¿verdad? Se ve bonito. Sí, sí. Julián quería comer, hubo que llamar a la seguridad para garantizar, preservar esa entrega. Vamos a comerciales, regresaremos en breve.